Yo soy antropólogo, trabajo en México, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Durante un tiempo trabajé el tema de la desigualdad, tratando de entender por qué América Latina es la región con mayor desigualdad de ingresos en el mundo, y también entender las características de la desigualdad en esta época de globalización. Lo que voy a hablar ahora es sobre los procesos que generan desigualdad y los procesos que contribuyen a reducir la desigualdad. Ese es el tema que quiero desarrollar. La mayoría de los estudios sobre desigualdad se limitan a decir que hay desigualdad, a constatar la constatación de que hay desigualdad. O sea, después de algunos años de estar en este tema, sí estoy un poco cansado de asistir a reuniones donde oigo: México es un país muy desigual, Brasil es muy desigual, América Latina es la región más desigual del mundo, hay desigualdad de esto, hay desigualdad de esto otro. Y me parece bien que se critique, que se denuncie, que se diga que la desigualdad es necesario. Hubo una época, en la década de los 90, en que no se hablaba de desigualdad. Se hablaba de pobreza, de marginalidad, y se había olvidado la desigualdad. Entonces es muy bueno que ahora se hable de desigualdad, pero la mayoría de los estudios se quedan en esta parte de mostrar que hay desigualdad, describir la desigualdad. Creo que tenemos que ir un poco más allá. Hay otros estudios que se han dedicado a medir la desigualdad, que también es importante saber si la desigualdad disminuye o aumenta, en qué se da la desigualdad, si en la renta, en los ingresos, en la salud, en las oportunidades de trabajo, en la educación, si es por regiones o no. Entonces también ayudan mucho los estudios que miden la desigualdad, pero desde mi punto de vista necesitamos ir más allá. Pero a mí me interesa más bien pensar en cómo se produce la desigualdad, tratar de pasar de la constatación o de medir, de la medición a la explicación. ¿Por qué hay desigualdad? ¿Por qué hay mayor desigualdad en algunos países que en otros? ¿Por qué en ciertas épocas aumenta la desigualdad, en ciertas épocas disminuye? ¿Qué factores influyen? ¿Qué mecanismos se generan? Esta discusión que trata de explicar la desigualdad, hay muchas maneras de abordarla. Una de las más comunes, y creo que muy valiosa, es ver qué factores inciden sobre la desigualdad. Y aquí, según las diferentes disciplinas, según los diferentes enfoques teóricos, se han destacado diferentes factores. Por ejemplo, si nos centramos en las personas, si tomáramos como objeto de estudio al individuo, que no es lo más conveniente o no es suficiente, los estudios han destacado el papel primero de la propiedad. Si las personas, ¿qué dotaciones tienen? Si tienen tierra o no, si tienen capital, si tienen dinero, o si no tienen más que su trabajo. Bueno, este es lo que planteaba desde el siglo XIX Marx, diciendo la desigualdad se debe a la propiedad de los medios de producción. Estudios más recientes también han hablado del tema del capital, el famoso capital humano, el nivel educativo. Si se hace una encuesta en un país, en una región, el factor individual que más influye en la renta, en los ingresos, es el nivel educativo. Entonces, muchos estudios han destacado eso, aunque la pregunta es ¿por qué las personas tienen diferente nivel educativo? La estadística descriptiva plantea eso: personas con doctorado, con estudios universitarios ganan más que personas que han estudiado menos. Pero ¿por qué hay esa diferencia educativa? Eso habría que investigarlo un poco más.
Bueno, los politólogos, la ciencia política ha destacado las diferencias de poder, las estructuras políticas para ver cómo eso influye en la desigualdad. Los antropólogos y otros hemos destacado el papel de los factores simbólicos de la cultura. Supongo que ayer Borja hablaría un poco de esta parte simbólica de la desigualdad, porque lo ha analizado también. Y así diferentes factores se han mencionado, pero hay factores que no son individuales, sino que tienen que ver más con la interacción, con cómo se relacionan unos grupos con otros. Aquí le debemos mucho a los estudios de género. Los estudios de género mostraron que las relaciones entre hombres y mujeres producían desigualdad a partir de los estereotipos que hay sobre lo masculino y lo femenino, a partir del tipo de interacciones asimétricas entre los géneros, también se genera desigualdad. Es decir, podemos enfocarnos en los individuos y en lo que tienen los individuos, pero podemos ver también las relaciones entre grupos sociales. Así como entre los géneros, los estudios sobre relaciones entre grupos étnicos también han mostrado cómo se produce desigualdad en la interacción entre clases sociales o entre grupos étnicos diferentes. En algunos países la desigualdad se presenta en relación con la religión. Pensemos, por ejemplo, en Irlanda, la relación entre protestantes, que muchas veces tienen más capital y son más empresarios, y trabajadores católicos. Entonces, no solo son las características del individuo, sino cómo se relacionan los grupos sociales. Y por último, otros autores han hablado de un nivel estructural, ya no solo de lo que pasa cuando se encuentran dos individuos o dos grupos, sino a nivel de la estructura social más amplia. Ahí también se encuentran muchas de las causas de la desigualdad, en cómo están distribuidos en general los activos, los recursos. Un factor ahí muy importante es el factor territorial. Pensemos en dos personas del mismo nivel educativo, que son igual de esforzados, que trabajan mucho los dos, igual de inteligentes, pero uno de ellos vive en una pequeña comunidad en el nordeste de Brasil o en la Amazonía, y otro vive en Río Grande do Sul o vive en Sao Paulo. Ahí las posibilidades que tiene uno y otro son totalmente diferentes, no por sus características individuales, sino por lo que hay en la región. Si en una región vamos a suponer que ellos van a poner un restaurante, un negocio para vender comida. ¿Qué mercado va a encontrar alguien que vive en una gran ciudad? Puede tener miles de clientes, mientras que alguien que vive en una pequeña comunidad apartada va a tener muy pocos. Entonces, la desigualdad también, sobre eso vamos a debatir un poco o comentar mañana, o Hoffman y yo, en un programa de televisión para la universidad, sobre cómo las diferencias en el territorio, las diferencias en el espacio también influyen en la desigualdad, o factores más estructurales de cómo está organizada la economía. Por ejemplo, uno de los autores que en los últimos años ha sido muy comentado es Thomas Piketty, este economista francés, que mostró que hubo épocas en las que la desigualdad aumentó mucho y épocas en las que la desigualdad disminuyó y luego como volvió a aumentar. En la época en que aumentó mucho, él habla de la revolución industrial del siglo XIX, en todo el mundo, en Europa, pero también en Estados Unidos, en Japón y en otras partes del mundo. La desigualdad aumenta mucho porque hay un aumento en la productividad a partir de la industria, porque la desigualdad, aquí una aclaración importante,
Casi siempre que se menciona desigualdad se piensa en pobreza, pero la desigualdad no es un problema de pobreza, sino de relación entre pobreza y riqueza. Pobreza ha habido en todas las épocas de la humanidad, pero la desigualdad tan fuerte que existe en los últimos siglos tiene que ver con la riqueza, con la capacidad para producir mayor riqueza. Entonces, con la revolución industrial aumentó la capacidad de generación de riqueza, pero esa riqueza se concentró en los países, en las regiones y en las clases sociales que tuvieron los beneficios de esa revolución industrial. Por eso aumenta mucho en esa época. Luego dice Piketty, disminuye en el siglo XX, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, porque ahí, al destruirse el capital, las personas que poseían capital vieron disminuir sus ingresos y luego vino una reforma tributaria, una reforma en los impuestos, empezó a cobrarse más impuestos a las personas de altos ingresos y en algunos casos al capital, y empezó el llamado estado de bienestar, la inversión pública en salud, en educación. Entonces eso redujo la educación. Y cómo en las décadas finales del siglo XX vuelve a aumentar la desigualdad, en este caso por los supersalarios de los ejecutivos, los CEOs de las empresas transnacionales, que empezaron a tener ingresos altísimos, esa capa de funcionarios altos de las empresas globales. Las empresas globales empezaron a hacer mucho dinero, a ganar mucho dinero, y una capa de sus ejecutivos y de sus accionistas, por supuesto, tuvo ingresos muy altos, y también por las políticas neoliberales. Es decir, hay factores estructurales que van más allá de los individuos o de las interacciones concretas, que pueden hacer que la desigualdad aumente o disminuya. Bueno, entonces, además de ver diferentes factores y además de ver aspectos estructurales, sobre lo que yo quiero hablar hoy es sobre los procesos que generan desigualdad. Y esto tiene que ver con una concepción de que la desigualdad no es una esencia, sino que es algo que cambia. El ejemplo que daba de Piketty a nivel macroeconómico muestra que no hay una tendencia única hacia que aumente la desigualdad o disminuya. Puede aumentar o puede disminuir. Entonces, me interesa explicar cómo se produce la desigualdad, y el último punto es cómo se reduce la desigualdad. Creo que un error que tenemos en la teoría crítica es que exageramos mucho los mecanismos de dominación. Le damos mucha importancia a cómo se produce lo negativo, a cómo hay explotación, cómo hay dominación, cómo hay control, cómo hay desigualdad, y no ponemos mucha atención a los procesos que contrarrestan esto. Entonces, a mí me interesa también destacar qué procesos pueden reducir la desigualdad o la han reducido en algún momento. Que toda esta discusión sobre desigualdad, si no nos lleva a ver posibilidades de reducirla, me parece que no tiene mucho sentido. Es decir, el pensamiento conservador a lo largo de la historia ha dicho que la desigualdad siempre ha existido. En México hay una frase, no sé si se repita igualmente en Brasil, de siempre ha habido ricos y siempre ha habido pobres. Es un fatalismo de que eso siempre ha existido y que siempre va a existir la desigualdad. Probablemente sí, siempre va a existir algo de desigualdad. En una sociedad de millones de habitantes con una división del trabajo muy compleja, es más o menos esperable que exista desigualdad, pero el problema es de qué tamaño es esa desigualdad. Los niveles de desigualdad sí importan. Curiosamente, desde algunas teorías no conservadoras, sino al contrario, muy críticas, se cae un poco en la misma conclusión, porque se dice, en el capitalismo siempre va a haber desigualdad.
Por lo tanto, tampoco interesaría estudiar la desigualdad. Si por una ocasión conservadora pensamos que la desigualdad nunca se va a modificar, o por una visión crítica que atribuye todo de manera general a un sistema económico, tampoco tendríamos para qué estudiar la desigualdad. Si siempre va a haber mucha desigualdad en el capitalismo, ¿para qué la estudiamos? Esperemos a que desaparezca el capitalismo y entonces se reducirá. Pero lo que muestran algunos estudios es que aún dentro del capitalismo puede haber más o menos desigualdad. Y esto importa, porque las vidas de las personas son distintas según el nivel de desigualdad. Entonces, mi propuesta de analizar los procesos que crean desigualdad o que la reducen tiene que ver con esta idea de un enfoque procesual y relacional. Procesual en el sentido de que la desigualdad es un resultado histórico, no es una fatalidad de la esencia humana, no es una fatalidad de un sistema económico. Efectivamente, un sistema capitalista que está orientado al mercado va a producir desigualdad constantemente, porque está en el corazón del sistema. El sistema funciona a partir de la competencia de los mercados. En los mercados algunos ganan y otros pierden. Los que son más productivos o se organizan mejor o tienen más poder logran vencer el mercado a los que tienen menos poder, menos recursos, menos productividad. Entonces sí, efectivamente se va a producir desigualdad en un sistema de mercado, pero no es lo mismo vivir en un país donde la diferencia entre lo que gana el 10% más rico y el 10% más pobre es de 4-1, es bastante desigual, que vivir en un país donde esa diferencia es de 50-1. Sí importa para las vidas de las personas de qué tamaño es la desigualdad. Entonces, partiendo de la idea de que la desigualdad se puede modificar para bien o para mal, es que vale la pena estudiarlo, y también partiendo de la idea de que la desigualdad surge de una relación. Por eso el enfoque relacional es muy importante, porque no se trata de estudiar por separado la riqueza y la pobreza, sino ver qué relación tienen y cómo las relaciones sociales entre grupos étnicos, entre géneros, entre clases, entre empresas, entre países, inciden sobre la desigualdad, pensando que es posible transformar estas relaciones. Y aquí vuelvo nuevamente a los estudios de género. Los estudios de género han mostrado que la desigualdad de más larga data, es decir, con más siglos en la historia, que es la desigualdad entre los géneros, se puede reducir, y de hecho se ha reducido en algunos aspectos. Digo que es la desigualdad más antigua, porque en las sociedades más sencillas de cazadores-recolectores solo había desigualdades en relación con el género y con la edad. Pero las desigualdades en relación con la edad no eran para toda la vida. El niño después se volvía adulto y después se volvía viejo, y entonces pasaba por todos los niveles de la jerarquía social. Era una desigualdad en la que cada persona pasaba por todos los escalones de la jerarquía social. En cambio, la desigualdad de género no, esa persistía. Los hombres eran hombres siempre, las mujeres eran mujeres siempre. Entonces, la desigualdad de género tiene miles de años, es la más antigua, es sobre la que se fundaron otras desigualdades según algunos estudios antropológicos. En la época de predominio de la economía política, en las ciencias sociales, se pensaba que la desigualdad de género era producto de la desigualdad de clase, pero en realidad fue al revés. La desigualdad de clases se fundó sobre la desigualdad de género.
Entonces, pero lo interesante es esto, que esa desigualdad que tiene miles de años, que tiene raíces culturales muy profundas, una cultura patriarcal, machista, de un discurso de superioridad masculina, de superioridad femenina, se ha podido reducir en las últimas décadas. Si vemos, por ejemplo, los datos sobre desigualdad de género en relación al acceso a la escuela, ya es mínima la desigualdad de género o incluso se da en favor de las mujeres. En América Latina las mujeres ya tienen más años de escolaridad que los hombres, con excepción de algunas zonas, de algunos países, de algunas zonas indígenas, pero en general ya las mujeres estudian más. Sigue habiendo desigualdades en el trabajo de cuidados, sigue habiendo también una terrible violencia de género hacia las mujeres, falta mucho por hacer, pero es una desigualdad la más acendrada, la más profunda, la más vieja, que se ha reducido sustancialmente. Entonces, esto muestra, parece a mí que muestra, esta idea de que la desigualdad sí puede reducirse. Si la más vieja, la más profunda logró reducirse y puede reducirse aún más, las otras también podrían, aunque va a ser de otra manera y con otros procesos más complejos. Bueno, básicamente quiero hablar de 5 procesos y dispositivos que generan desigualdades, basándome en autores clásicos, en autores de Marx, o Max Weber, o en autores más contemporáneos como Charles Tilly o Goran Terbo. Esto no es algo mío, digamos, no es totalmente original, me estoy apoyando en otros autores, lo que estoy haciendo es un poco ordenarlos de cierta manera. Entonces, esos 5 procesos, voy a hablar después en detalle de cada uno de ellos. Uno es el despojo o la desposesión. No sé si en portugués cuál sería el equivalente de la palabra despojo. Expoliación puede ser. Expoliación, sí, Ese es un primer proceso. El segundo es el de la explotación. El tercero, el de la exclusión. El cuarto, la jerarquización. Y el quinto, el distanciamiento o distanciación. Los voy a explicar con calma después, pero lo que quiero que vean en este cuadro es que a cada proceso que construye desigualdades hay otros procesos de sentido contrario que tratan de reducir esa desigualdad o que pueden reducir esa desigualdad. Aquí recomiendo en particular los textos de Goran Terbo, porque es de los pocos estudiosos de la desigualdad que muestra esta dialéctica, que habla siempre de procesos que generan desigualdad y procesos que reducen la desigualdad. No profundiza mucho en estos últimos, pero sí los menciona. Entonces, hay 2 aspectos importantes en este cuadro. Por un lado, la relación izquierda-derecha, la columna izquierda de la columna derecha, que muestra en todos los casos esta dialéctica, esta tensión. Porque la idea es que en cada momento la desigualdad puede aumentar o disminuir, en cada interacción. En este mismo momento, obviamente hay una desigualdad entre la persona que está hablando y las personas que están escuchando, pero puede reducirse si hay un poco de diálogo, si hay un poco de escucha o no. Entonces, en cada interacción puede aumentar. Claro, en una interacción pequeña puede aumentar o disminuir en pequeño. Entonces, en todo momento, esta dialéctica entre desigualdad e igualdad me parece fundamental. El otro elemento que quiero destacar en este cuadro es en una lectura vertical que va desde la desposesión o el despojo, el robo, el hurto, a el distanciamiento. Hay una lógica en haberlos colocado de esta manera.
En la parte superior están las desigualdades que utilizan más la fuerza física, la violencia ilegal. Alguien podría decir que en las otras también hay violencia, pero puede ser una violencia legal, que hay muchos estudiantes de derecho y esa diferencia será importante, o puede ser una violencia simbólica, pero es distinto a el robo directo. Entonces, esto es importante para ver la legitimidad de las desigualdades. Las de hasta arriba, sobre todo en la primera fila, la de la desposesión, se trata de desigualdades generalmente ilegítimas para la mayoría de la población, las consideran ilegítimas, porque no están apoyadas en la ley, porque no son aprobadas por la cultura, porque la mayoría de las personas no las consideran adecuadas. En cambio, las desigualdades que van hacia la parte baja de la tabla muchas veces se dan en el marco de la ley. No hay una violación de un sistema legal y muchas veces también tienen legitimidad, es decir, muchas personas las consideran justas. Por lo menos hay un debate sobre su legitimidad, pero mucho mayor. Con esto estoy tratando de decir que las desigualdades de la parte baja de la tabla en cierta forma son más difíciles de combatir porque cuentan con el respaldo de muchas personas. Estoy pensando, por ejemplo, la desigualdad que produce el estudio, la formación. La mayoría de las personas estarán de acuerdo en que un cirujano que ha estudiado muchos años gane más que un obrero de la construcción. Habrá personas que no, que piensan que todo el mundo debe ganar lo mismo. En cambio, cuando se trata de un robo, cuando alguien se enriquece por medio de la esclavitud, por ejemplo, la mayoría de la población estará de acuerdo. En esta época hubo una época en que no, pero en esta época estaremos de acuerdo en que eso no es legítimo, que no es adecuado. Entonces, insisto en esto porque la mayor parte de las veces, sobre todo en América Latina, le damos mucha importancia a la primera fila, que es importante, pero perdemos de vista formas más, entre comillas, modernas de desigualdad, que tienen mayor legitimidad y que por lo tanto son más difíciles de desmontar. Bueno, entonces, lectura horizontal, procesos que generan desigualdad, procesos que la disminuyen. Ahora hablaré. Y lectura vertical, vamos a bueno, otra notación importante. Las primeras procesos, en ellos podemos identificar con bastante claridad quién es el beneficiario de la desigualdad y quién es la víctima, sobre todo el beneficiario. Si una persona roba a otra y eso produce una desigualdad porque el ladrón se quedó con algo que era de otro, podemos identificar muy bien: A robó a B. En el caso de la explotación también, si alguien se apropia del trabajo ajeno, si una empresa explota a sus trabajadores porque les pagan muy poco, trabajan mucho, etcétera, etcétera, podemos identificar también quién explotó a quién. El empresario se quedó con una parte del trabajo del obrero, pero en cambio ya en la exclusión, si una persona no tiene empleo, ¿quién es el responsable? Ahí no podemos identificar quién se benefició de eso. Podemos hablar en general de un sistema, de una clase, pero no podemos identificar con claridad al sujeto que se benefició de esa desigualdad. O en el caso del distanciamiento, cuando en la competencia una persona se queda atrás y no tiene oportunidades, ¿de quién es la culpa de que una persona
en una zona pobre de América Latina no tenga escuela, del alcalde o el presidente. ¿Cómo se dice en Brasil? Alcalde, presidente municipal, el prefeito, que tiene un día en el puesto, ¿es culpa de él o es culpa de una acumulación histórica de olvidos hacia esa región? Entonces no está tan clara la responsabilidad. Eso hace también más difícil combatir la desigualdad, porque cuando hay un beneficiario directo, y sobre todo si ese beneficiario violó la ley, los que son de derecho entenderán que es relativamente, bueno, es complejo, pero puede iniciarse un proceso legal en contra de esa persona. Pero si hay mortalidad infantil muy alta en una zona rural, ¿a quién metemos a la cárcel? No es tan fácil. Entonces la lógica de la exposición tiene que ver con ese movimiento. Veamos el primer proceso, los primeros procesos que generan desigualdad, lo que tiene que ver con la desposesión, el despojo, el robo. Aquí quizás sea de las formas más antiguas de generar desigualdad. El fuerte que le robaba al débil, el hombre que usaba la fuerza física para obligar a la mujer a realizar ciertas actividades. Se trata de una desigualdad en cierto modo muy simple, basada en el uso de la fuerza. El uso de la fuerza para traer esclavos de África al Caribe y América Latina. El uso de la fuerza para mantener a esos esclavos sin libertad, ya sea la fuerza física de los fusiles, de las cadenas o de todo un sistema que impedía que fueran libres. El caso de la explotación colonial. Por eso digo que el ideólogo de esta forma de explotación, que la critica por supuesto, es Eduardo Galeano. El famoso libro de Las venas abiertas de América Latina describe perfectamente estos procesos que generan desigualdad. Cómo en América Latina las potencias coloniales se apropiaron de tierras, recursos naturales, metales preciosos. De eso estamos hablando, de ese tipo de desigualdad. Es una desigualdad, entre comillas, porque esto de lo moderno y lo no moderno siempre es confuso, premoderna, en el sentido de que está basada no en un Estado de derecho, sino está basado en la fuerza, ya sea de un individuo, de una nación, de un grupo social. Por eso digo que generalmente es ilegal, o está basada en una legalidad muy cuestionable, porque había una legalidad incluso eclesiástica que decía que los negros podían ser esclavos, pero los indígenas no, pero era una legalidad bastante poco democrática, por decirlo de alguna manera, y en general es ilegítimo. También había hablado de esta forma de desigualdad, había tirado el pasaporte, se iba a crear una desigualdad de otro tipo. Marx, cuando hablaba de la acumulación originaria, de cómo se formó el capital, él plantea la hipótesis de que fue un despojo, el despojo de tierras de los campesinos por parte de algunos terratenientes, que formó las bases para que hubiera un trabajador que no tenía nada y que tenía que volverse asalariado y de una existencia de un capital. Y David Harvey, con su tesis de la acumulación por desposesión, en portugués no sé si se la pronuncian así, que dice, es que no solo fue al principio del capitalismo, sigue existiendo esa forma de acumulación, es lo que dice Harvey. Seguimos viendo cómo empresas se apropian del agua, de los bosques, de los recursos naturales, de recursos mineros, a veces de una manera no muy legal.
Entonces sigue existiendo esta forma de grandes desigualdades, no ha desaparecido, a pesar de que estamos ya en el siglo XXI, sigue existiendo, pero es importante entender que no es la única forma de producir desigualdad. Me parece que el error de David Harvey y de muchas personas que siguen sus planteamientos es pensar que es la única y que es la principal. Es la más burda, la más agresiva, una de las que más nos molesta, porque vamos a ver otra, porque atropella, porque pasa por encima de la ley, porque es muy violenta, porque es un robo. En cierta forma es un robo. Lo que decía Proudhon de que la propiedad es un robo, bueno, es esta idea de que hay una desigualdad por quitarle a otro lo que es de él. Ahora, y en este caso podemos identificar muy bien a la víctima, casi siempre a la víctima es fácil identificar, pero también al beneficiario. España se apropió de las tierras de los indígenas en buena parte de lo que es América Latina. Portugal se apropió de otra parte, lo que es Brasil, etc. Podemos identificar a la empresa minera que con engaños logra que le aprueben una concesión y empieza a explotar los metales preciosos. Podemos identificar al ladrón que le roba algo a otro. Ahora, hay maneras de oponerse a esto, ha habido, por eso es importante ver el otro lado. El proceso contrario sería el de la restitución, regresar lo que legalmente o legítimamente era de alguien, regresarse, ya sea que se lo regrese él por su propia mano, o ya sea que el Estado o algún otro actor se lo restituya. Y cuando es por su propia mano, por eso la apropiación popular, el famoso Robin Hood, que le roba a los ricos para dárselo a los pobres pensando que hubo un robo previo. Eso suena muy novelesco, pero la historia, por ejemplo, de las sociedades feudales habla de esas pequeñas acciones que realizaban los campesinos para tratar de recuperar, aunque sea una parte, de lo que les habían quitado los terratenientes. Cazar en donde no estaba permitido. Y un autor muy interesante, James Scott, ha estudiado mucho la resistencia cotidiana. Él estudia sociedades feudales o en la época contemporánea, que tienen todavía mucho un sistema muy autoritario, una economía muy autoritaria, un modelo muy autoritario, o incluso situaciones de esclavismo, y cómo los dominados, él habla del arte de la resistencia y de los guiones ocultos, cómo justifican esas acciones en las que se restituyen parte de lo que perdieron. Pequeños robos por parte de los campesinos pobres, tratando de recuperar lo que les quitaron. Y uno puede pensar que estas cosas son secundarias, pero en el caso, por ejemplo, de la Unión Soviética, esos pequeños robos o esas pequeñas acciones de resistencia cotidiana de la población tuvieron un efecto tan fuerte sobre la productividad que influyeron en la caída de los sistemas socialistas. Porque había una resistencia cotidiana a una forma de dominación, en particular la que no voy a desarrollar ahora, y también en sociedades agrarias, estas pequeñas acciones de los campesinos, de los trabajadores para recuperar, no eliminan la desigualdad, porque es una desigualdad basada en una simetría de poder muy fuerte. Entonces el sistema sigue siendo esencialmente desigual, pero se reduce un poco con estas pequeñas acciones. Y ya pensando no en acciones individuales, puede darse el caso de que un Estado
efectúe una restitución en gran escala, una reforma agraria, que regresa a los campesinos tierras que les habían sido arrebatadas por los grandes terratenientes. Sería una manera de reducir una desigualdad por despojo. Y efectivamente, un sistema de justicia, un Estado de Derecho, en teoría, porque no siempre ocurre así, podría reducir esta situación, no eliminarlas, porque incluso en los países con los mejores sistemas de justicia hay robos, hay violación de las leyes, hay fraudes, son este tipo de desigualdad por despojo, pero se reduce mucho, mientras que en otros países donde no hay un sistema de derecho, donde el despojo está institucionalizado, legalizado, pero entonces aquí, en cierto sentido, no es tan complicado pensar en qué alternativas hay para reducir esta desigualdad. Porque podemos, si hay una legislación contra la esclavitud, ahí desapareció una de las formas más humillantes y graves de desigualdad de la historia. No desapareció por completo, sí que la esclavitud en el mundo moderno, pero sí se redujo mucho y cambió la vida de muchas personas. Porque como hay una violación a la ley, por medio de la ley se puede hacer siempre y cuando funcione el sistema para llevar a la práctica la ley. En América Latina sabemos que muchas veces, por lo menos en México, tenemos leyes maravillosas, pero no siempre se llevan a la práctica. Bueno, entonces, primer proceso muy fácil de entender, porque es muy violento, muy directo. Identificamos a A y B, quién despoja a quién y posibles alternativas para reducir. Sin embargo, a pesar de que hay alternativas, no ha desaparecido y se vuelve a presentar, se vuelve a reproducir en la historia, porque está basado en una simetría de poder muy fuerte, la que había entre países coloniales y países colonizados, entre esclavistas y esclavos, entre dueños de la tierra y campesinos, y porque en el mundo contemporáneo se reproducen algunas de esas asimetrías. Por ejemplo, el poder de una gran empresa transnacional frente a una persona es enorme. Entonces se pueden reproducir formas nuevas de despojo. Cuando critico a Harvey no es para desecharlo, o sea, nos están mintiendo de algo que sigue ocurriendo. El despojo sigue existiendo, aunque hay otras formas que también hay que analizar. Sobre esto, sigo adelante. Un segundo proceso es el de la explotación. Aquí, bueno, no voy a detenerme mucho en esto, porque es muy conocido el trabajo de Marx y de otros autores más contemporáneos sobre la explotación. Pues consiste en que una persona, puede ser una persona individual, una persona moral, una empresa, un colectivo, lo que sea, se apropia del trabajo realizado por otros, o de una parte del trabajo realizado por otros. Siempre aquí va a ser, está más debatido si es legítimo o no. En la actualidad, en la anterior, la esclavitud, todo el mundo está de acuerdo, casi todo el mundo, que es ilegítimo. En cuanto a la explotación, aquí es más complejo el tema de la legitimidad, porque ¿en dónde empieza la explotación? Si a una persona se le paga 3,000 reales al mes, ¿está explotada o no? Bueno, depende de cuánto trabaja, si trabaja mucho, si trabaja poco, si es calificado, si no está calificado, de qué tamaño es la ganancia. Aquí hay más, la legitimidad está a debate, pero igual podemos identificar quién se está beneficiando. Por lo general, depende de los recursos que manejan los actores. Las empresas manejan un recurso más escaso, es el capital,
y aparte de una formación de la propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, pueden explotar a los trabajadores. Y aquí podemos hablar de explotación que puede ser ilegal si no se están cumpliendo con las leyes de la jornada máxima de trabajo, el salario mínimo, o puede ser legal, porque se pueden estar cumpliendo lo que dice la ley, pero a pesar de ello, el salario es muy bajo en comparación con la riqueza que generan las personas. Aquí estamos hablando de que puede haber niveles de explotación, y esto es importante. Si se aceptara la tesis de Marx, de que el trabajo asalariado siempre es explotado, podría debatir si sí o no, pero aceptando que siempre sea explotado, puede ser más o menos explotado. La tasa de explotación que resulta de dividir el trabajo no pagado del trabajo sí pagado puede ser mucho o poco. Si se aumenta el salario, se reduce la explotación, siempre y cuando la producción sea la misma. Entonces, aún pensando que el trabajo asalariado siempre implica explotación, puede ser de mayor o menor nivel. Puede haber mayor o menor desigualdad. Si un mismo trabajo en Brasil es pagado por 3.000 reales y en Alemania el mismo trabajo con el mismo esfuerzo, con la misma calificación es pagado por equivalente a 6.000 reales, la explotación es diferente, suponiendo que la productividad sea la misma y todas las condiciones sean iguales. Entonces, el nivel, o al revés, pudiera ser que haya más explotación en un país desarrollado porque se genera más riqueza, etcétera, etcétera. Pero también aquí puede ser reducido. El beneficiario está identificado, entonces también una legislación laboral del trabajo puede reducir la explotación. No la elimina, pero sí puede reducirla en buena medida. Quizá ese sea uno de los secretos de por qué el capitalismo se ha reproducido, porque en los países industrializados, si bien sigue habiendo explotación del trabajo asalariado, ha aumentado el nivel de vida de los trabajadores. Los trabajadores asalariados en general no quieren hacer una revolución, sino prefieren mantener su situación como está, pero entonces siempre hay una disputa. Lo importante es esto, que también en la explotación siempre hay una disputa en qué tanto se trabaja, qué tanto se paga. Eso, yo creo que uno de los mejores marcos teóricos para entender la naturaleza de la desigualdad es la descripción que hace Marx de la jornada de trabajo, el tomo 1. Porque ahí lo que dice, el nivel del salario no es fijo, puede aumentar o disminuir de acuerdo a las circunstancias de la región y de acuerdo con la fuerza del empresario, de los trabajadores. Porque un poco lo que está diciendo ahí, que la desigualdad es relacional, depende de la relación entre dos actores, de la fuerza que tengan, y es histórica, puede cambiar con el tiempo. Una organización sindical o un contrato colectivo puede hacer que se reduzca la jornada de trabajo. Un cambio en la tecnología puede hacer que se intensifique el trabajo, que sea más pesado o que sea menos pesado, puede aumentar la productividad. Entonces, esa visión es muy interesante porque no es para nada esencialista, es claramente relacional. El monto, el nivel de la explotación varía de un periodo a otro, de un país a otro, en función de una serie de factores históricos. Creo que como modelo teórico para estudiar otras desigualdades es muy interesante. Identificar relaciones de fuerza, cómo cambian, cómo pueden
reducirse o no. En la perspectiva de él, siempre habrá explotación del capitalismo porque hay propiedad privada de los medios de producción. Hay autores que dicen que no siempre se da de esta manera, pero suponiendo que sí, cambia. Hay fuerzas que la contrarrestan. La explotación genera una desigualdad de ingresos muy fuerte entre quienes realizan trabajo más calificado, que perciben mayores salarios que quienes realizan trabajo menos calificado, entre quienes son propietarios y se apropian del trabajo ajeno. ¿Cuál es la estrategia que algunos países desarrollaron para reducir esta desigualdad? Es sobre todo lo que es el welfare state, el estado de bienestar, que implica una reforma tributaria progresiva, es decir, que se cobren tasas de impuesto más altas a los más ricos, y un gasto social, sobre todo en educación pública, salud pública y otros rubros. Como plantea Camilo en un PowerPoint que está en el Drive, cuando habla de cuál es el nivel de desigualdad entre, parece que comparas Francia y América Latina, antes de impuestos y de gasto público, es casi igual en Europa que en América Latina, un poquito más alto en América Latina, pero ya cuando metemos los impuestos y los gastos de salud, los gastos de educación, la desigualdad se reduce mucho. Es decir, sin estos mecanismos de redistribución, el coeficiente de Gini estaría alrededor del punto 500, con un estado de bienestar que funcione relativamente bien, como todavía funciona en algunos países, disminuido pero sigue aumentando. Ese coeficiente de Gini puede reducirse a punto 300, que es un país totalmente diferente. Entonces, digamos, lo más a lo que llegó, a lo que ha llegado la sociedad moderna para reducir las desigualdades modernas basadas en la explotación es el estado de bienestar, que tenía sus problemas, tenía sus limitaciones, ceguera de género, no incluía a todo el mundo, muy burocrático, etcétera, etcétera, limitaciones fiscales, pero esos 30 gloriosos, los 30 años gloriosos de Francia que describe Piketty en su libro, donde la desigualdad disminuye desde los años 40 a los años 70, se explica por eso. Entonces tampoco es que necesitamos inventar demasiadas cosas nuevas. Eso ha funcionado con sus límites, no quiero idealizar el estado de bienestar, pero en gran escala ha sido una de las estrategias más fuertes para reducir la desigualdad. El problema es que eso funcionó en la época previa a la globalización, cuando la mayor parte de la riqueza se producía por industrias nacionales en el marco de los Estados Unidos. Había relaciones desiguales entre países y colonialismo, pero buena parte de la lógica económica se daba en el marco del Estado-Nación. Con la globalización se ven con fuertes problemas estos sistemas. En mi libro, me pusieron amablemente el material del curso de la apropiación, yo planteo la hipótesis de que la desigualdad ha aumentado mucho en la época contemporánea, porque ahora tenemos una economía global, tenemos dispositivos globales de generación de riqueza, pero no tenemos dispositivos globales para reducir la pobreza. Generalmente los mecanismos para contrarrestar la desigualdad van un poco más lento que los mecanismos que la generan. A nivel de una pequeña comunidad agrícola había desigualdades porque había algunos campesinos que producían más que otros, o les tocó mejor suerte con la lluvia o con las inundaciones, o trabajaron un poco más.
¿Cómo se redistribuía a nivel local eso? Por una serie de mecanismos que han estudiado muchos los antropólogos, por medio de fiestas. A quien había ganado más le tocaba hacer la fiesta del pueblo y darle de comer a todos, sistemas de redistribución, el potlatch que estudian algunos antropólogos, redistribuía riqueza a nivel, entonces era una economía local y un mecanismo local de reducción de la desigualdad. No la eliminaba, porque los que hacían las fiestas adquirían más estatus, más prestigio, a veces más mujeres, etcétera, etcétera, pero sí se limitaba. Cuando la economía comenzó, después de varios siglos, a ser ya nacional, esos sistemas vecinales de una comunidad para redistribuir la riqueza ya no funcionaban. Fue necesario un sistema de impuestos nacional y políticas nacionales de educación y de salud para lograr un poco de igualdad. En la actualidad, en que buena parte de la riqueza circula por circuitos transnacionales, porque si uno toma un Uber, una parte de lo que uno paga se va a una sola empresa en todo el mundo estadounidense, o si toma Didi se va a una empresa china, ya los mecanismos de generación de riqueza no son ni locales ni nacionales nada más, tienen una dimensión transnacional, pero no hay mecanismos transnacionales para redistribuir esa riqueza generada local, porque hay paraísos fiscales, porque estas compañías transnacionales son tan fuertes que ningún gobierno logra regularlas. Se están discutiendo, hace unos días que salí de México, estaba discutiendo una ley para tratar de poner impuestos a Spotify, a Netflix y a estas empresas globales. Entonces no tenemos mecanismos de redistribución a nivel global. Hay algunos, pero son muy débiles todavía. La posibilidad de que disminuya sustancialmente la desigualdad en el mediano plazo tiene que ver con que logremos redistribuir una parte de esa riqueza generada globalmente. Bueno, también en buena parte la explotación es posible porque algunos sectores tienen capital y recursos para producir y otros no. La propiedad privada, la famosa propiedad privada de los medios de producción. Por eso, además de la redistribución vía el Estado, otra manera de reducirla sería la propiedad colectiva, la economía social, la economía solidaria, en donde no hay esa diferencia entre trabajadores y empresarios, donde todos son dueños o más o menos dueños, porque en la práctica funcionan de manera distinta. Entonces sería otra manera de reducir la desigualdad por medio de experiencias de cooperativas, comercio justo y muchas otras iniciativas de economía solidaria. También tienen sus límites. No es el momento aquí para hacer un análisis de sus alcances y sus limitaciones, pero una importante a mencionar es que compiten en el mercado, o muchas de ellas compiten en el mercado. Entonces la competencia entre cooperativas o entre cooperativas y empresas también puede producir ganadores y perdedores, también puede generar desigualdad. Otra posible alternativa, no está ahí en el cuadro, sería el famoso socialismo de mercado, donde hay mercado, pero las empresas son de propiedad social. Se intentó en algunos países en la época del siglo pasado, en la época del socialismo real, también tiene sus limitaciones, pero anotar que existen alternativas para reducir la desigualdad, pero que ninguna de ellas es perfecta ni la elimina por completo, pero sí puede hacer algo. Bueno, un tercer mecanismo tiene que ver con la exclusión, con el monopolio de recursos, con las barreras a la entrada. Aquí el gran teórico de esto es Max Weber. Max Weber dijo: estoy de acuerdo con Marx en que la propiedad
crea diferencias, crea clases, pero no solo por medio de la explotación. También si un grupo social impide la entrada de otro a determinado recurso. Weber plantea el concepto de cierres sociales, fechamentos sociales, me parece que sería en portugués, que puede ser desde, por ejemplo, si hay un lago donde hay pesca, la posibilidad de pescar, y si un grupo, una comunidad, una empresa o quien sea, impide que otros accedan a ese recurso. Ese es un cierre que deja afuera a otro, los excluye. En este caso, no se están apropiando del trabajo de los otros. Lo que están haciendo es impedirles que tengan acceso al recurso. También los colegios profesionales, el colegio de ingenieros, el colegio de arquitectos, el colegio de médicos, el colegio de abogados, crean cierres sociales, porque establecen que nadie puede construir un edificio si no tiene una autorización, no tiene un título de ingeniero, de arquitecto, que nadie puede hacer una intervención quirúrgica, una cirugía, si no tiene un título de médico. Entonces, ese tipo de cierres, crear una especie de monopolio o un monopolio sobre una actividad, sobre un recurso, también es fuente de desigualdades. Porque quien tiene la puerta abierta, quien puede explotar ese recurso o hacer esa actividad, puede obtener recursos más altos que los demás. Sabemos, por ejemplo, que los médicos, si bien hacen una labor importantísima para la salud, para la humanidad, salvan vidas, etcétera, etcétera, están muy bien recompensados por ese cierre social que excluye. Los taxis tenían ese cierre social y Uber y otras compañías lo están rompiendo. O sea, es curioso, Uber en ese sentido puede reducir un poquito su desigualdad, pero crea otra a nivel transnacional. Bueno, entonces, el tema de la exclusión es que no es tan sencillo. En algunos casos sí es sencillo ver quién la produce. Puede ser un determinado reglamento, puede ser un cercado, puede ser una ley, pero hay otros casos, cuando hablamos de una exclusión más sistémica, más estructural, no es tan fácil ver quién la produce. Por ejemplo, la falta de oportunidades educativas o la desigualdad de oportunidades educativas es una forma de exclusión muy importante. Si vemos que los ingresos individuales dependen mucho de los estudios, si una parte de la población no tiene acceso a la escuela o va a la escuela, pero una escuela de menor calidad, ahí eso va a tener implicaciones para toda la vida. Entonces es una forma de exclusión más sistemática. En muchos casos tiene que ver con la discriminación. Dice Weber que los grupos crean cierres rituales, cierres simbólicos que impiden el acceso de otro, crean todo un discurso sobre quién merece estar en un determinado grupo y quién no lo merece. Entonces es muy interesante este mecanismo de exclusión porque tiene que ver mucho con la discriminación y la estigmatización en términos de género, de etnia y de otros factores. Porque en ocasiones el cierre se justifica a partir de del bien público. Necesitamos médicos que estén capacitados para intervenir a un paciente. Pero en ocasiones se sostiene en discursos patriarcales, en discursos racistas que excluyen a algunos o que crean diferentes niveles de inclusión. Sí, todos pueden entrar, pero por diferente puerta, ¿no? Como en los famosos condominios,
en donde por un lado entraban los residentes, los blancos, y por otro lado entraba el servicio doméstico, mulato, negro, o en el caso de México, indígena. Sí, todos están incluidos, pero no están incluidos en una categoría inferior. ¿Qué hacer? Bueno, otro autor muy interesante para ver este tema de la exclusión es Charles Steele, porque él analiza cómo la exclusión se apoya en diferenciar pares categoriales: hombre, mujer, negro, blanco, extranjero, ciudadano, judío, no judío, etcétera, etcétera. Porque al utilizar estos pares categoriales para distribuir recursos o para señalar diferentes formas de inclusión, diferentes niveles de inclusión-exclusión, se perpetúan estas desigualdades. Entonces, su tesis es que las desigualdades más persistentes tienen que ver con la institucionalización de estos pares categoriales que se expresan ya en un funcionamiento organizacional continuado, persistente. Entonces, es como un factor cultural, la distinción cultural entre lo masculino y lo femenino. Hay obviamente el tema biológico, pero los estudios de género han mostrado que hay una construcción cultural de lo masculino y lo femenino. Se reproduce en produce una relación de poder que genera recursos diferentes. Durante siglos las mujeres estaban excluidas del sistema educativo o iban a escuelas diferentes donde se aprendían otras cosas, se aprendía a cocinar, a llevar a la casa, a tejer, a bordar, etcétera, etcétera, y los hombres estudiaban otras cosas. Pues cómo esa categoría, todo el discurso asociado a las categorías, producía carreras educativas diferentes y producía una división del trabajo también que implicaba cierta forma de exclusión. Bueno, frente a toda esta... Bueno, antes de eso, el tema de los monopolios, creo que es importante resaltarlo porque el liberalismo constantemente defiende la idea de la libertad de mercado, pero el mercado tiende a producir monopolios. Los que ganan son más fuertes y llega un momento en que una sola empresa o unas cuantas empresas, un oligopolio, controla el mercado y eso se convierte en una barrera de exclusión impresionante. Incluso podríamos hablar de formas modernas de monopolio en el sector de alta tecnología. Las primeras empresas que desarrollan la aplicación para controlar el tráfico, las primeras empresas que desarrollan el sistema de transporte, Uber, etcétera, etcétera, son oligopolios y es muy difícil entrar a ese mercado porque se necesita un gran número de clientes y de conductores. Entonces los que llegan primero se constituyen en un virtual monopolio. Y eso, aunque muchas veces son presentadas como los ejemplos de la innovación, y sí, obviamente innovaron en algún momento, se constituyen rápidamente en oligopolios y eso genera desigualdades de gran escala. ¿Sí? El dinero que están ganando Google, Facebook, Uber, Amazon, es impresionante. La historia de cómo se han convertido en las empresas que más rápido han acumulado cientos o miles de millones de dólares es impresionante, porque a veces pensamos en la exclusión como algo muy del pasado, pero hay formas de exclusión muy contemporáneas que, basadas incluso en la competencia tecnológica, pero que crean formas de monopolio y de oligopolio. ¿Cuáles serían las respuestas frente a esto? Las respuestas de inclusión. Bueno, hay una que realizan
las personas, que es la migración. Hay zonas donde hay más oportunidades y zonas donde hay menos oportunidades. ¿Qué es lo que hacen las personas? Migran de donde hay menos oportunidades a donde hay más. De los pueblos indígenas de México o de Ecuador o de Bolivia hacia la Ciudad de México, Monterrey, La Paz, Ciudad de Guatemala, etcétera, etcétera. O migrar de América Latina hacia Estados Unidos, de África hacia Europa, de diferentes partes hacia los Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera. Entonces la migración es una estrategia individual para reducir la desigualdad, yendo hacia donde hay más oportunidades educativas o de trabajo. No toda la migración es económica, hay migración por otras razones, pero la gran mayoría de la migración sería una respuesta individual que no elimina la desigualdad, pero sí puede limitarla para algunas personas. Sería mucho más eficaz si hubiera libre tránsito de personas en todo el mundo. Porque la gran asimetría que genera muchas desigualdades, una de las asimetrías que genera muchas desigualdades en esta época, es que el capital y las empresas, las finanzas pueden moverse libremente, los productos, las mercancías al libre mercado, pero no hay libre tránsito de personas, salvo en el caso de la Unión Europea, para los países miembros, para los ciudadanos de los países miembros, no para los de otros países. Porque todos los teóricos liberales hablan de las ventajas del mercado para reducir desigualdades. Sabemos que esto no es tan así, pero si además uno de los mercados fundamentales no tiene libertad, entonces eso crea una asimetría estructural. Circulan las mercancías, circulan los propietarios de empresas, los grandes ejecutivos no tienen problemas de ir de un país a otro, incluso hay una ciudadanía que se adquiere con dinero porque vas a invertir o permisos para recibir, circulan las empresas, pero los trabajadores no circulan. Entonces eso crea una desigualdad de salarios impresionante. Ese aumento de la desigualdad que describe Piketty y muchos otros de mediados de los años 70 o de 1980 a la actualidad, que ha aumentado mucho la desigualdad, tiene también mucho que ver con esto, con que hay mayor circulación de algunos factores de la producción, pero no del más importante, que es el trabajo. Entonces la migración hace algo, pero no puede hacer mucho, porque no es lo mismo migrar como migrante legal o migrante ilegal. Un migrante legal puede competir en el mercado de trabajo, en Europa por ejemplo, pero un migrante ilegal no. Entonces tiene que vender CDs en las estaciones del metro o vender productos ¿cómo se llaman los productos que no son de marca? Piratas. Siempre hacemos fayuca o pirata. Porque no puede competir en las mismas circunstancias. Bueno, también aquí son importantes la acción afirmativa, la discriminación positiva, que permite que grupos históricamente excluidos tengan algún nivel de inclusión. Tiene sus limitaciones. Aquí en Brasil se ha discutido muchísimo la acción afirmativa, no voy a entrar en ese debate. Puede tener ciertas ventajas, aunque también tiene sus limitaciones. La legislación antimonopolio, la legislación antidiscriminación. Pero lo más importante de esta estrategia es lo más difícil, que sería la creación de oportunidades y la creación de empleos. La forma de exclusión que genera más desigualdad es el no poder tener un empleo digno, bien pagado. En América Latina, una parte muy importante de los empleos son informales, sin prestaciones, sin derechos, en el sector gris o negro de la economía. Y aquí es donde
tiene limitaciones el tema del derecho. Así como muchas de las acciones contra la desigualdad pasan por la ley, aquí no basta una ley para resolver el problema. Puedo crear una ley que establezca un salario mínimo, pero ninguna ley puede decir voy a crear 1 millón de empleos. Ninguna ley puede decir voy a crear escuelas de excelente calidad para todos los mexicanos y para todos los brasileños. Ahí se necesita algo más que una ley puede ser el primer paso, pero se necesita crear una estructura de oportunidades y de empleos, y eso requiere mucho dinero, mucho esfuerzo, toma muchos años. Entonces, no todo se resuelve con leyes. Crear instituciones de igualación, sobre todo en empleos y en oportunidades educativas, de salud, de cultura, toma mucho más tiempo. Aquí también vemos una de las paradojas de los gobiernos latinoamericanos de las últimas décadas. Para reducir la pobreza, en algunos casos han desarrollado programas de transferencias condicionales, transferencias monetarias condicionales, que reducen un poquito la desigualdad, pero no mucho. Sí, efectivamente sí tienen una eficacia. Si yo doy dinero, si un gobierno da dinero a los más pobres, se reduce un poco la desigualdad. Y han sido programas muy ambiciosos en varios países, pero no es suficiente, porque ninguna transferencia condicionada va a sustituir a un empleo formal bien pagado. Entonces, este es uno de los problemas más fuertes, que se ve agravado por una serie de factores demográficos. La esperanza de vida de la población ha aumentado también la presencia de mujeres en el mercado laboral. Dos procesos muy positivos: que vivamos más años y que las mujeres participen más en el mercado laboral, son positivos, pero eso con una mudanza tecnológica, una transformación tecnológica que excluye mano de obra, ha provocado un desempleo estructural. En Europa mismo, uno de los problemas más fuertes y que genera muchas desigualdades es el desempleo estructural, sobre todo para los más jóvenes. Entonces es un tema que es muy fácil decir que esta es la alternativa, pero llevarla a la práctica es mucho más complicado. Un cuarto proceso que genera desigualdad. ¿Cómo andamos de tiempo? Sería el de la jerarquización. Quien ha desarrollado este tema es Goran Perry. Él menciona el caso de China como ejemplo. Esto es un proceso que opera a nivel organizacional. Cuando en una institución o en una organización se establecen jerarquías, niveles de responsabilidad, de poder, de autoridad y de renta, de ingresos, de salarios. Pone el ejemplo de China, porque ahí todo el mundo era empleado público en la China socialista, no actualmente, queda algo de eso. Entonces había niveles, 1, 2, 3, había, me parece, más de 30 niveles, y estaba establecido cuánto ganaba cada nivel, qué tipo de vacaciones tenía, cuántos días de vacaciones, en qué tipo de hotel, en qué tipo de vivienda, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto produce desigualdad? Porque es una reproducción burocrática moderna del sistema de castas, de las jerarquías premodernas, ahora modernizadas. Incluso puede darse en los sectores más progresistas. En México, en el sector académico, se creó algo que se llama el Sistema Nacional de Investigadores, que nos da dinero a los investigadores, y hay 4 niveles que se han vuelto estratos casi feudales, porque al nivel más alto
se le paga mucho más. El problema en una organización grande es normal que existan jerarquías. El problema es si son jerarquías tipo pirámide, donde hay mucha distancia entre el vértice, la cúspide de la pirámide y la base. Buena parte del problema de América Latina es que en las organizaciones de todo tipo, la diferencia de salarios entre los que están, sobre todo los que están hasta arriba, y los que están hasta abajo es enorme. Y se da en el gobierno, se da en las universidades, se da en las empresas, se da en las organizaciones no gubernamentales, en los medios de comunicación. Los estudiosos de América Latina han encontrado que la desigualdad en los primeros 9 deciles de la población, es decir, el 90% más pobre o menos rico, no es muy diferente a la que existe en otros países. Pero el decil más rico, ese gana muchísimo. O sea, tenemos organizaciones en donde la punta de la pirámide, la punta de la organización, la élite, gana muchísimo. Entonces, por ejemplo, en México, en el sector público, un empleado de bajo nivel quizá gane $500 al mes o $400 al mes, y así va subiendo hasta 1,000, 1,200, y de repente los de hasta arriba ganaban $5,000. O sea, había unos saltos impresionantes. Esto se ha reducido un poco en este tiempo, se está tratando de reducir en el nuevo gobierno, y así está organizada toda la economía. Entonces, aquí la alternativa sería crear estructuras más horizontales, en donde la distancia en poder, en autoridad y en ingreso entre los miembros de la organización no sea tan fuerte. También establecer límites a la renta mínima y la renta máxima. ¿Qué diferencia debe haber entre la persona de la universidad que gana más y la que gana menos, siendo empleados de tiempo completo, o en el gobierno, o en una empresa? Hay los extremos de las compañías transnacionales donde el CEO de una empresa transnacional gana lo mismo él solo que 2,000 trabajadores que están a su cargo. Esto es absurdo, pero se han dado este tipo de estructuras jerárquicas, algunas porque son la reproducción de jerarquías que venían desde antes del capitalismo, como muy bien ha mostrado Boyko, que vienen de otro tipo de estructura social y que se reproducen internamente, y algunas creadas por la nueva economía transnacional. Pero entonces tenemos organizaciones con muchísima diferenciación interna y que generalmente las jerarquías están asociadas al grupo étnico y al género. Ahí las estadísticas son impresionantes de cuáles son las diferencias de renta entre hombres y mujeres, entre indígenas y no indígenas, en el caso de países con alta población indígena, entre blancos, negros y mulatos. Son impresionantes. Entonces hay una alternativa y es la discriminación positiva para que haya más oportunidades para los grupos étnicos que han sido discriminados o para las mujeres. Pero si no cambiamos la estructura, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si esos puestos donde se ganan $5,000 o $10,000 los ocupaba un hombre blanco, ahora los ocupa una mujer indígena? Bueno, por un lado está bien que sea una mujer y que sea una indígena y no un blanco, pero la diferencia entre ella y la base sigue siendo la misma. Entonces no solo se trata de que haya más oportunidades para los grupos que ahora estaban desventajados, sino que la estructura misma sea más equitativa. Voy un poco más rápido. Por último, de este es del que más me interesaba explicar, es lo que Goran Termon llama distanciamiento, distanciation en inglés. No sé si la palabra distanciación sea adecuada en el caso
porque en español distanciamiento no dice mucho, pero es la desigualdad que se crea en la competencia, donde unos avanzan y otros se quedan rezagados. La acumulación de pequeñas ventajas y desventajas. La desigualdad es la distribución asimétrica de ventajas y desventajas. Es algo cotidiano y es algo que se produce generalmente sin violar la ley y que además tiene una gran legitimidad. Si yo tengo a dos hermanos que han tenido las mismas oportunidades y uno de ellos, por alguna razón, trabaja más que el otro, va a ganar un poco más. ¿Eso va a ser visto como algo malo? No, tuvieron las mismas oportunidades, nadie los discriminó o los discriminaron en igual medida, pero uno de ellos se esforzó más, trabajó más, gana un poco más. Es una desigualdad bastante legitimada. Nadie va a meter a la cárcel al hermano A por ganar 20% más que su hermano B. Sí, ese 20% se debe a que trabajó 20% más. Se habla menos de estas desigualdades. Son desigualdades basadas en la meritocracia, es decir, en qué tanto estudió una persona, qué tanto trabajó, qué tanto se esforzó. Entonces, para buena parte de la población son desigualdades legítimas. No están basadas en el despojo, no están basadas en la discriminación, por lo menos directamente, indirectamente sí habrá algo de eso. Pero no están basadas en el robo, ni en el despojo, ni en la expoliación, ni en la explotación, ni en el colonialismo, ni en el patriarcado, ni en la discriminación de género. Pero los resultados que se van acumulando a lo largo de la vida pueden ser enormes. Porque ¿qué va a pasar con los hijos del hermano A y del hermano B? Ahí sí ya van a tener sus hijos diferencia de oportunidades. El hermano A y el hermano B comenzaron la competencia en un terreno de juego nivelado, en las mismas condiciones. Pero los hijos del hermano A y del hermano B ya no empiezan en las mismas condiciones. El hermano A quizá va a poder pagar cursos de inglés extra para sus hijos, o los va a poder mandar a estudiar inglés a Gran Bretaña o a los Estados Unidos, etc. Y los nietos y los bisnietos, pues, a lo largo de varias generaciones, se convierte en una desigualdad de oportunidades enorme. Por eso es necesario también igualar los resultados. Por eso es necesario, porque si simplemente dejamos que la competencia actúe, competencia entre individuos, competencia entre empresas, competencia entre países, estaríamos dejando que en futuras generaciones haya desigualdad de oportunidades. Nunca hay un terreno de suelo realmente parejo, pero aún si lo hubiera, con el tiempo se vuelve disparejo. Estas desigualdades son muy difíciles de combatir porque parecen ser fruto del mérito individual. Se realiza el examen vestibular para entrar a las universidades en Brasil. Ahí supongo que es un ordenador, una computadora que revisa los exámenes, no es una persona que califica. El programa no es un programa racista. Puede ser que la formulación de algunas preguntas tenga algún contenido racista o inocente, puede que no. Entonces no hay una discriminación, el examen es el mismo para todos, no califica a una persona, es objetivo, pero qué casualidad que en Brasil y en todos los países del mundo los hijos de las clases altas obtienen mejores calificaciones en promedio en el examen vestibular.
Hay algunos hijos de las clases altas que son pésimos, pero en general la tendencia es que obtengan mejores calificaciones, que los estudiantes que forman parte de los grupos étnicos desfavorecidos obtengan calificaciones más bajas. Charles Tilly dice, es una frase genial, que desigualdades creadas categorialmente, es decir, en función de categorías de etnia o género, aparecen como si fueran resultado individual. Algo que es creado sistémicamente, socialmente, aparece como algo, un mérito individual o como un error individual. Son las desigualdades más difíciles de combatir porque de alguna manera la mayoría está de acuerdo en que quien estudió más gane un poco más, quien obtuvo mejores calificaciones o quien hizo un mejor ensayo en la universidad tenga una calificación más alta. Las becas las obtengan quienes se esforzaron más. Entonces, las otras, por ejemplo, el despojo es muy fácil. Es muy fácil estar en contra de alguien que robó. Pero estar en contra de una desigualdad que parece ser fruto del esfuerzo individual. Porque como sociedad nos conviene que haya esfuerzo individual. No quisiéramos ir a un hospital y poner nuestra vida en manos de un médico que no estudió, que no sabe hacer las cosas. Queremos que esté ahí el mejor médico, el que nos opere mejor. Entonces ahí tenemos una contradicción entre la necesidad de premiar como sociedad, de premiar el esfuerzo y cómo evitar las desigualdades. Y esto también tiene mucho que ver con cuáles son las reglas del juego, cuáles son las estructuras de la recompensa. Porque una cosa es recompensar mínimamente a quien hizo las cosas mejor y otra cosa es que el ganador se quede todo. Es decir, si estructuramos el sistema de recompensas de la sociedad al estilo la asociación de tenistas profesionales, donde el que gana Wimbledon se lleva muchos millones no sé, 1 millón, no sé cuánto de libras esterlinas, y el que queda en el lugar 100 se lleva 500 libras esterlinas, el ganador se lleva todo. Se produce una desigualdad enorme, que en el caso del tenis podría ser, no sé si a ese nivel, pero bueno, si hay, tiene su encanto que haya un ganador. A lo mejor nadie vería Wimbledon si los 100 que participan todos quedan en el mismo lugar. Pero organizar la sociedad de esa manera, de que el ganador se quede todo, sí genera enormes desigualdades. Entonces se puede actuar sobre transformando las reglas del juego, en donde puede haber ganadores y perdedores, pero las diferencias entre ellos sean mínimas. O sea, se justifica que el encargado de una empresa que tiene muchas responsabilidades, etcétera, etcétera, gane un poco más que un ingeniero que hace una labor muy importante, pero que gane 100 veces más, no se justifica. Entonces, ¿cómo organizamos las reglas del juego para evitar que la competencia genere esos niveles de desigualdad? Una alternativa, digamos, pensar sería eliminar la competencia. Fue lo que quisieron hacer algunos países. No funcionó. Quizá organizado de otra manera pueda funcionar, pero en la práctica no ha funcionado, por todo en gran escala. Entonces, si tiene que haber en una sociedad algún nivel de competencia, ¿cómo la regulamos? Ya sea en la manera en que se distribuyen las recompensas o por medio del sistema tributario, que constantemente está regulando la competición para crear nuevas oportunidades, para hacer que las brechas no sean tan fuertes. Creo que el gran reto
para reducir la desigualdad se encuentra en este mecanismo, no porque los otros cuatro no importan. Yo creo que en el caso de América Latina tenemos que atacar los 5, pero pocas veces ponemos atención a eso. El gran teórico de esta forma de desigualdad es Bourdieu, porque él lo que muestra es cómo los resultados en los mercados están condicionados por el ámbito, es decir, por lo que aprendemos desde los primeros años de vida, y cómo parece mérito individual lo que es una herencia de clase, o una herencia de género, una herencia étnica. Aparece, y por eso está muy legitimado, aparece como resultado del propio trabajo, del propio esfuerzo. Y creo que si queremos combatir la desigualdad tenemos que hacerlo. Hay cosas de Bourdieu que no me gustan, sobre todo porque él no ve mecanismos que contrarresten la desigualdad. Él ve la reproducción de la desigualdad y no nos dice mucho de cómo combatirla. Pero en lo que sí nos dice mucho es en que la desigualdad en la sociedad contemporánea se crea desde los primeros años de vida, desde la cuna, no sé cómo se diga cuna en los versos. Cuando llegan los niños a los 6, 7 años, a los 6 años, a la escuela primaria, ya hay una desigualdad de hábitos impresionante. Cuando llegan a la universidad, ya la desigualdad en capital educativo y también cultural y social es impresionante. Si queremos igualar, hay que igualar desde los primeros años de vida. Este es un punto que a la teoría crítica nos ha costado comprenderlo. Como la derecha trata siempre de poner la educación como lo más importante, porque dice el sistema social está bien, el problema son los individuos que no han estudiado, responsabiliza al individuo. Nosotros generalmente no queremos pensar en ese tema del individuo, de la educación, pero tiene razón Bourdieu. Necesitamos crear algún tipo de equivalencia entre hábitos. La última lámina la voy a dedicar a eso porque puede crear muchas confusiones. ¿Qué quiere decir eso de hábitos equivalentes? Nada más decir que también para que se desarrolle esto se necesita un cambio cultural. Necesita haber una cultura más igualitaria que no acepte esos umbrales de desigualdad tan fuertes. La tolerancia a la desigualdad también es histórica. Durante siglos toleramos, algunos más, otros resistiéndose, otros menos, otras resistiendo sobre todo, una enorme desigualdad entre hombres y mujeres. Ha cambiado eso, ahora hay menor tolerancia. También durante siglos se toleraron fuertes desigualdades hacia indígenas, afrodescendientes, mujeres. Eso ha cambiado. Pero sigue habiendo umbrales de tolerancia impresionantemente grandes para las desigualdades socioeconómicas. Tiene que cambiar eso. Si no cambia eso, no va a poder haber reforma tributaria, no se van a poder cambiar las reglas del juego. Si todos, o la mayoría sigue estando de acuerdo en que los que ganen tanto, va a ser difícil. Puede haber un cambio en la ley, pero luego va a ser cuestionado. Puede haber cambios en las leyes para que ganen más, por ejemplo, las trabajadoras domésticas, pero eso puede ser muy rechazado por muchas personas. Entonces se necesita tanto cambiar la ley, cambiar las estructuras de oportunidades, pero también cambiar la manera de ver las cosas. Y hemos insistido demasiado, me equivoqué, estoy demasiado, no es una buena. Hemos insistido mucho en criticar el despojo, en criticar la discriminación, pero tenemos que pensar más en estas formas cotidianas, silenciosas de acumulación de ventajas y desventajas, que son las que crean las desigualdades más duraderas. Para terminar, sobre el tema de los hábitos equivalentes. Cuando digo hábitos equivalentes me refiero a que todas las personas tengan la misma oportunidad de salud y de educación, no a que todos pensemos igual. Son hábitos equivalentes
en un contexto de diversidad. Sería terrible pensar que todos debemos pensar lo mismo, que todos debemos tener los mismos valores. No va por ahí. Soy antropólogo, aprecio el pluralismo, la diversidad, pero sí que cada quien de diferente manera, desde diferentes ontologías, desde diferentes epistemologías, desde diferentes culturas, pueda tener las herramientas básicas para desempeñarse en la sociedad actual. Sobre todo herramientas en términos de derechos sociales básicos, de educación, de salud. No quiere decir que todos pensemos igual. Cuando expongo esto, suelen preguntarme, por eso está la lámina, si ahí no se está reproduciendo la escala de valores hegemónica. Si no sería mejor cambiar la escala de valores por escalas alternativas. Me han comentado que puede ser esto de los hábitos equivalentes, puede ser colonialista, puede ser etnocéntrico. Y lo que yo me pregunto es si no se pueden hacer las dos cosas. Pongo un ejemplo: las lenguas indígenas. Cambiar la escala de valores sería tratar de revalorar las lenguas indígenas, darles un lugar más importante en la sociedad, que haya intérpretes en los juicios, que haya educación en lenguas indígenas, material educativo en lenguas indígenas, presencia de lenguas indígenas en los medios de comunicación. Cambiar la escala de valores de que la única lengua valiosa es la lengua nacional, el español en el caso de México, el portugués, el inglés a nivel internacional. Con la propuesta de hábitos equivalentes no estoy en contra de eso. Qué bueno que se revalore lo que ha sido excluido, lo que ha sido estigmatizado. Pero también es necesario, me parece a mí, que las personas de estos grupos que han sido discriminados tengan acceso a un hábitus equivalente al de los otros sectores de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que además de que se revaloren las lenguas indígenas, los indígenas tengan oportunidad de desempeñarse en portugués, en el caso de Brasil, en español, en el caso de México, Chile, Argentina, con las mismas posibilidades que los no indígenas. Porque eso es lo que les va a permitir también acceder a muchas cosas. O en el caso de hombres y mujeres, hay que cambiar la escala de valores. Durante siglos se valoró lo masculino y se estigmatizó o se consideró inferior a lo femenino. El trabajo de cuidados, los afectos, etcétera, etcétera. Hay que revalorar el trabajo que tradicionalmente se ha considerado femenino. Reconocer el valor del trabajo doméstico, de cuidar a los niños, de cuidar a los ancianos. Pero eso es suficiente. ¿No sería importante también que todas las mujeres pudieran tener oportunidades en el trabajo asalariado y en la educación equivalentes a las de los hombres? Porque creo que hay que hacer las dos cosas. No solo cambiar la escala de valores, crear escalas de valores alternativas a la hegemónica, sino también que la mayoría de la población tenga oportunidades equivalentes dentro de lo que es valorado en la escala de valores económicos. Porque si no, los grupos que han sido tradicionalmente excluidos no van a tener las mismas posibilidades de desarrollo. El mercado de trabajo va a contratar, por más que cambiemos la escala de valores, que hay una gran campaña de difusión al respecto, va a contratar con la misma posibilidad a quien habla una lengua indígena, nada más, frente a alguien que habla portugués. Se va a pagar por igual actividades que realizan los campesinos que actividades que realizan los ingenieros electrónicos. No. Por eso es importante que también los hijos de campesinos no solo se revalore el saber campesino, el saber tradicional, sino que también tengan oportunidades de estudiar física nuclear o ingeniería electrónica o neurocirugía, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay que dar la batalla en los dos frentes, modificar las escalas de valores. Creo que ese es un error de Bourdieu, que pensaba que solo
la escala de valores dominantes era la única que existía. Hay otras y hay que revalorarlas, pero también redistribuir las oportunidades de formarse en torno a lo que la sociedad actual valora positivamente. Gracias, pasemos a las preguntas.